Bien, en este momento, en este panel, espero que lo encuentren tan interesante como a mí me lo ha parecido previamente, así que ya podemos obtener un entendimiento común de lo que entendemos por un desarrollo sostenible del agua y podemos ver el por qué decimos esto. Y antes de que obtengamos este entendimiento común, yo creo que también ha sido muy interesante saber cuál ha sido este mapa de ruta tan complejo adelante. Realmente vamos a ver ahora cuáles son los acuerdos, cuáles son las fuerzas, cómo la gente está haciendo aquí juegos malabares con el idioma para que veamos que todo el mundo está de acuerdo. Y yo creo que también es muy interesante en este momento ver cómo estamos ya viendo las cosas que están ocurriendo en los sistemas de la ONU. Son muy informativos todos aquellos aspectos que necesitamos abordar. Yo mantengo en mi memoria algunas de las fechas claves que tenemos aquí, que hemos oído. Hemos oído a Joaquín, por ejemplo, hablando de esta reunión que va a tener lugar en mayo, en la cual se va a ver este meeting de implementación de medidas y realmente quizás recibamos algún tipo de input sobre ello. También he leído que la conferencia de julio que va a tener lugar sobre financiación en Addis Abeba es algo realmente pues nuevo. Yo lo he aprendido aquí, así que quiero dar las gracias a Karen para estimularnos a la participación en estos temas y aquí estamos todos produciendo este tipo de caja de herramientas para poder introducir más input en el proceso. Ahora vamos a tener un panel que es interesantísimo. Tenemos aquí todas estas personas que están aquí y también tenemos aquí a más de 1000 personas que están también observándonos en nuestra transmisión por la página web, por el streaming. Esperamos tener un impacto bastante importante. En este momento estamos abriendo el panel de discusiones y voy a intentar realmente llegar a poder saber cuál es nuestro sistema común. Y en relación con las herramientas de implementación, todas estas cajas de herramientas de las que hemos hablado, sobre las herramientas que tenemos, ¿qué es lo que sabemos acerca de ellas? Y se ha hecho ya muchísimo trabajo antes de esta conferencia, por supuesto. Por lo tanto, las intenciones de estas discusiones es simplemente el destacar algunos de los temas que vamos a discutir mañana, porque aquí todos tenéis que jugar un buen papel en estas reuniones paralelas que tenemos mañana. Y realmente, pues bueno, quiero que prestemos atención a los mensajes que nos van a proporcionar los oradores y realmente vemos que vamos a reflejar todo esto además en los cambios que se vayan haciendo. Quizás a medida que se vaya produciendo la conferencia haya personas que cambien de su punto de vista inicial. Y también vamos a utilizar estas presentaciones para proponer las posibles lecciones extraer para darnos una idea de cómo las discusiones que vamos a entablar mañana van también a provocar un impacto en aquellos que sabemos, así que tengamos más impacto al final del día. Cada uno de vosotros tenéis 15 minutos, es decir, tenéis tiempo. De alguna forma, estas presentaciones ahora son más convencionales para saber un poquito más acerca del diálogo que ya se ha entablado estos días con las informaciones que se os ha proporcionado. Nos teníamos que haber proporcionado más, así que realmente pues me disculpo por ello. Y en el panel anterior hemos visto que esto es muy interesante, pero creo que también que es muy importante tener esta información común sobre la mesa de forma que mañana no volvamos a incidir en aquello que ya sabéis. Y después vamos a tener también un panel de respuesta. Tenemos 4 panelistas sobre las herramientas y 4 sobre la perspectiva temática. Vamos a empezar ahora, después de que yo haya explicado ya todo esto. Y le quisiera pedir a José de UNICEF, a José Gesti, hablar acerca de la implementación de los objetivos a través del desarrollo de capacidades e instrumentos sociales, del papel de las diferentes partes interesadas. Vale, realmente nos vas a alimentar el pensamiento ahora, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Josefina, por permitir a UNICEF que haga esta presentación. Y vamos a ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de higiene, saneamiento del agua. Os
También tengo un resfriado bastante grande, así que también pido disculpas por la voz que voy a emplear. Y la forma en la que hemos estructurado esta presentación es, en primer lugar, el hablar acerca de la base de la presentación. Y aquí tenemos un par de pensamientos acerca de todo esto. Y finalmente voy a explicar todo esto en mayor detalle. Y quisiera simplemente hablar también de aquello a lo que aspiramos con respecto a los ODS y sobre todo vamos a hablar de por qué realmente esto está ya funcionando y también cómo tenemos una serie de herramientas que están progresando y ayudándonos a nosotros a avanzar. Y después, simplemente si tengo tiempo, me gustaría abordar las conversaciones acerca de los diferentes papeles de los diferentes agentes sociales. Por lo tanto, ya hemos oído hoy que hay realmente un procedimiento de monitorización que está siendo llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, que nos ha proporcionado muchísimas informaciones médicas acerca de cómo tenemos que abordar los problemas de la implementación de los ODMs y sabemos también que realmente tenemos buenas noticias debido a los logros que se han producido y por lo tanto quiero presentaros con este mapa que la zona del África subsahariana está realmente abordando el reto más importante en lo que se refiere al agua potable. Y vemos también en la pantalla que hay un par de países cuyo acceso realmente no ha llegado al 15% de la población. Y aunque vemos que estos ODMs del agua sí que han sido conseguidos, tenemos aquí un escenario un tanto paradójico y paradigmático también. Y aquí también tenemos que fijarnos en el progreso que muchísimos países han logrado gracias a la consecución de diversos objetivos ODMs. Y lo vemos aquí plasmado en todo esto. Y vemos que todo esto también tiene que ver con el objetivo propuesto. Si nos fijamos en la situación, en el progreso del saneamiento, esa situación es todavía peor, porque no solamente estamos hablando de estos problemas en África, sino que estamos hablando de un problema más extendido en todo el mundo y vemos que hay muchísimos países donde el saneamiento no alcanza ni siquiera al 50% de la población. Y cuando nos queremos referir al progreso que logramos gracias a todo ello, es todavía peor con muchos otros países. Y aquí realmente, pues bueno, Josefina es una especialista sobre todo esto, así que yo quizás lo único que voy a dar es algunos datos destacados o claves. Me han pedido simplemente que yo os recuerde, en caso de que no lo sepáis, que hay un reto enorme para la agenda de saneamiento, que es que todavía tenemos más de 1 billón de personas que siguen defecando al aire libre. Y me han dicho que os tengo que comunicar que 2/3 de esta población todavía viven en países pues realmente con un nivel de retraso bastante importante. Por lo tanto, supone para nosotros que el desarrollo económico no está funcionando al mismo paso que el desarrollo social. Esto es una cosa que tenemos que destacar, pero yo también tengo mi propia transparencia para hablar de esta desigualdad, porque creo que esto aborda muy bien cuando hablamos de lo que es los ODMs del agua y también las disparidades que podemos observar en muchísimos países que a veces no están ni trazadas, pero a veces vemos también que este promedio, vemos por ejemplo una serie de países en el centro de rojo, es decir, que tenemos un 70% de población que no tiene acceso a unas fuentes de agua estandarizadas, por así decirlo. Vemos también otras zonas, las zonas sombreadas en azul, donde la situación es mucho mejor y vemos también una serie de zonas rurales en las cuales hay muchísimas áreas que realmente ni siquiera tienen un 50% de la población que tengan acceso a agua saneada y a higiene saneada. Por lo tanto, en esta parte de la presentación vamos a hablar del acceso y ya hemos destacado un par de temas con respecto a esta desigualdad, pero como ya lo hemos oído en la primera sesión, hemos recibido realmente muchas consultas, hemos establecido muchos diálogos, mucho asesoramiento, muchos informes con nuestros colegas intentando identificar cuál es el mejor camino adelante para la nueva agenda
ODM. Y simplemente quisiera abordar un par de temas que yo creo que tienen que ver con el sector de la higiene y el saneamiento para mejorar todo esto más allá desde 2015. El primero de todos, estamos hablando de la financiación, algo ya mencionado aquí. Y como ya se ha comentado también la Organización Mundial de la Salud, aparte de la ONU, hay una necesidad enorme para asegurar, absorber y meter dentro de un objetivo una financiación nacional e internacional sostenida. Ya ha habido compromisos realizados entre los años 2012 y 2014, alcanzando una financiación de un 30%, lo cual no va a ser suficiente si queremos proporcionar este acceso universal al agua saneada. Tal y como lo hemos visto anteriormente, necesitamos reforzar los esfuerzos en las áreas rurales. El tercer punto está acerca de la sostenibilidad y continuará realmente a ser un reto muy importante, y sabemos que en la zona subsahariana de África entre un 30 y un 40%, por ejemplo, de las bombas de agua no están ni siquiera funcionando, y necesitamos renovar todas estas consultas temáticas, que esta higiene y saneamiento del agua a nivel mundial tiene que realizarse más allá de lo que son los hogares, tiene que alcanzar las escuelas, tiene que alcanzar otro tipo de instituciones, y todo esto tiene que ver con la higiene, lo cual es la última parte de este acrónimo WASH. Es un área realmente de importancia crucial, y realmente dentro de la agenda tiene que prestarse atención al tema de la higiene. Habiéndose dicho esto, Josefina también nos ha pedido que dentro de la presentación, aparte de dar esta imagen global de todo, es que hablemos acerca de cuáles creemos que son los enfoques o las herramientas que nos están ayudando más dentro de todo este sector para llevar la agenda adelante. Y en este momento, pues bueno, ya me estoy preocupando por lo que tengo que decir. En primer lugar, me gustaría hablar de algo que ya se ha mencionado en diversas ocasiones hoy, que es esa implementación de los derechos humanos, de ese derecho al agua y al saneamiento, que están reconocidos como derechos humanos actualmente. Y vemos que hemos colaborado con Catarina de Alburquerque, que es también una informadora de la ONU. Y simplemente diciendo esto, Catarina lo que ha hecho ha sido ser la representante de muchos agentes sociales y diversas organizaciones internacionales para que se pueda saber qué significa realmente este saneamiento de agua, estos derechos. Así que al final de su mandato va a utilizar esta lista de verificación y cómo convertirlo esto en una realidad. Y realmente vemos que esto es uno de los primeros retos que constituye la importancia también de la financiación. Es importante también el saneamiento y el agua para todos los miembros o para todos los socios. Y este partenariado incluye a 90 países, a la sociedad civil, a otras organizaciones, y lo que hace es intentar canalizar la financiación para el sector. Y aparte de esto, este partenariado Saneamiento y Agua para Todos, la SWP, lo que está intentando es dar visibilidad a todo el sector y proporcionar instituciones y sistemas más reforzados. Hay un tema también que es clave, que es la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y de agua. Y vemos que esto constituye un reto importantísimo para el sector. Y aquí tenemos el enfoque que estamos intentando de realizar, porque creemos que está funcionando, porque creemos realmente que esto nos va a llevar a dar mayores pasos en pos de esta sostenibilidad. Y también tenemos una serie de herramientas que pueden ser utilizados como esta herramienta de análisis de la higiene y saneamiento del agua. Y lo que estamos haciendo es hablar con los países para delimitar sus responsabilidades, no solamente como un sector importantísimo para toda la comunidad internacional, sino para delimitar las responsabilidades que los gobiernos tienen en la sostenibilidad de todo esto que estamos diciendo, verificando la misma.
Hemos visto que durante la implementación de la agenda de ODM vemos que un objetivo muy importante ha sido realmente, pues bueno, se han desarrollado muchísimas herramientas, instrumentos para ellos y hemos aprendido de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años y sabemos que esta es una de las fuentes más importantes para proporcionar agua en las zonas subsaharianas de África, una serie de intervenciones de suministro de agua que sean eficientes a nivel de coste. Y esta es una herramienta que realmente subraya el hecho de que hay personas que pueden estar trabajando de una forma efectiva en diversos ámbitos y lo que tienen que hacer es colaborar enviando sus propios estándares, lo que ellos piensan que debería ser lo deseable y para que se pueda trabajar con ello a nivel gubernamental. Nosotros sabemos o hemos conocido o sabemos que una de las estimaciones últimas es que estamos hablando de más de 700 millones, de personas que no tienen derecho al acceso al agua, que no tienen este acceso al agua. Viven en áreas muy remotas, cuyo acceso es también muy difícil y en ocasiones no es efectivo a nivel de costes. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar esta caja de herramientas y se tiene que proporcionar la misma calidad de agua, que es mucho más barata que los programas habituales de perforación. Y de esta forma estamos hablando de que los gobiernos sean capaces de proporcionar una especie de directriz en sus propios gobiernos locales y también capitalizar el talento de los empresarios locales para la construcción de esta capacidad. Vemos que hemos creado diversos partenariados dentro del sector y vemos aquí que hay una serie de enfoques para ello, para evitar, para acabar con la defecación al aire libre. Se quiere cambiar los comportamientos de la comunidad y realmente ellos lo que hacen con estas prácticas es contaminar los recursos hídricos y por lo tanto, pues evidentemente esto tiene un efecto que revierte de forma negativa. ¿Me quedan 2 minutos? Vale, pues 2 minutos, bien. Simplemente para agrupar y para combinar todo este tipo de enfoques, estamos trabajando también con enfoques de marketing de saneamiento y ayudamos a expandir todo lo que es el suministro y queremos realmente tener acceso a las poblaciones realmente más importantes, dándole a todo el mundo ese acceso a ello. Y vemos también que lo que queremos es reforzar algunos de los instrumentos para garantizar la calidad del agua. Tenemos que hacer una planificación exhaustiva para ello. Y desde luego no quiero acabar sin mencionar la higiene, un aspecto importantísimo. Somos muy conscientes de los importantísimos retos de los comportamientos sostenibles de higiene en nuestro sector y en otros sectores. Para apoyar este tipo de procesos de higiene tenemos que desarrollar este tipo de herramientas que ayudan con la evaluación y con el seguimiento de los programas de higiene. Y ahora estoy a punto de acabar. Cuando nos referimos a todas las instituciones de higiene y saneamiento del agua, uno de los mejores enfoques o de las mejores formas que podemos realmente tener para abordar todo esto y dedicarlo incluso a las escuelas es este enfoque de la escuela de 3 estrellas, que es como un hotel de 5 estrellas, pero aquí otorgamos 3 a las escuelas en las cuales entablamos una serie de discusiones sobre higiene, sobre saneamiento, discusiones que están en curso y vemos que tenemos una serie de estándares con respecto a la cantidad, calidad del agua, saneamiento en los centros de salud y también hay otra serie de herramientas con respecto al cambio climático y después se ha discutido y se va a definir mañana los roles a jugar por cada uno de los agentes implicados en todo esto y vemos realmente que por supuesto los gobiernos necesitamos también que implementen todo este tipo de políticas y regulaciones. Tienen que seguir protegiendo los intereses públicos dentro del negocio con regulaciones y facilitaciones y esperamos también de los negocios que adopten un nuevo orden en estos derechos humanos y también, por supuesto, que asuman una responsabilidad medioambiental
y estamos aprendiendo muchísimo acerca de las nuevas herramientas de participación y, por supuesto, tenemos que jugar un papel muy importante en la implementación también de los ODMs como un reto constructivo, y los académicos, por supuesto, tienen que continuar proporcionándonos la innovación tecnológica como motor de esta elaboración de políticas sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Lo siento por haberte metido tanta prisa, pero es que realmente tenemos una agenda tan apretada y tenemos todavía tantísimo que oír. Y creo que ya se han postulado diversos retos para las discusiones que mañana se entablarán en los grupos. Por favor, Aziza Ahmud, de la OCDE, va a hablar acerca de la gobernanza de la implementación. Muchísimas gracias, Josefina. En primer lugar, quiero darles las gracias a vosotros y a tu equipo por habernos invitado para aportar, para realizar algunas aportaciones en algunas de las discusiones que van a tener lugar en los próximos días. Tengo 7 u 8 transparencias. ¿Podemos hacerlo con las 2 transparencias? Yo creo sí. Por lo tanto, esta discusión es muy interesante y me gustaría insistir en ella, porque realmente la verdadera razón para que la OCDE empiece a trabajar en esto ha empezado básicamente hace 5 años, y fue porque muchos de nuestros países miembros estaban volviendo a nosotros arguyendo que muchas de las soluciones a la crisis del agua básicamente ya se conocía y había muchas cajas de herramientas, muchas directrices, muchísimos instrumentos que básicamente ya se habían usado a través de los diferentes países, pero realmente yo diría que todo esto tenía que ver con la gobernanza. Y ahí es donde tenemos que nuestra organización, ha intentado ver hasta qué punto los diferentes mensajes que han sido enviando para los gobiernos sobre gobernanza se estaban aplicando al sector del agua. Por lo tanto, la razón para tomar esta decisión, para que lo que decidiéramos fuera intentar identificar cómo podríamos implementar la discusión, fue después de revisar 17 países pertenecientes a la OCDE, países también dentro de América, y hemos extraído una serie de lecciones acerca de lo que está haciendo que se impida este desarrollo sostenible, y hemos identificado bastantes de las barreras y los obstáculos existentes y podemos anticiparlo para que estos ODS no puedan tener lugar sobre el terreno como queríamos. Tenemos ahí una serie de vacío a nivel de gobernanza y vemos que hay una serie de características intrínsecas de lo que es el sector que lo hace diferente a otras áreas de elaboración de políticas, no solamente porque esto es un bien global y local, sino porque quizás esté más fragmentado que otras áreas dentro de la política, porque tenemos una serie de ramas y externalidades de muchísimos otros dominios. Tiene que ver también con el crecimiento económico y, por lo tanto, estas lagunas son las gulas que hemos identificado en todos los países con este entorno institucional, independientemente de la disponibilidad hidrológica, las cuales pueden ser relevantes, pero no es lo que estábamos analizando en este momento. También tenemos una gran serie de temas a nivel administrativo, es decir, tenemos esta falta de coordinación, falta de unión en las provincias, municipalidades, fronteras nacionales y también perímetros hidrológicos. Y realmente en todos los países esto coincide. Esta es una respuesta bastante típica de a qué escala de territorio tenemos que gestionar todo esto y cómo los sistemas de gobernanza de las cuencas pueden integrar también otros sectores relevantes con respecto al agua. Tiene también unas grandes asimetrías de información entre los diferentes responsables, entre los diferentes actores o agentes sociales, y a partir de las experiencias que hemos visto existe una gran brecha entre, por ejemplo, los datos meteorológicos, la información meteorológica, la cual se mejoró muchísimo en los últimos 15 años y también dentro del proceso de los ODMs, pero todavía queda muchísimo que hacer, y también los países de la OCDE con los datos financieros, identificando hoy en día quién tiene que pagar qué.
También tenemos temas de capacidad que se están desarrollando en este momento en las administraciones públicas y demás para seguir un nuevo proceso de tomas de decisiones y para tener un enfoque diferente en lo que es la toma de decisiones. Esto es algo que va mucho más allá de la capacidad técnica, el conocimiento del sector o incluso de la gran capacidad de la propia infraestructura. También se ha observado esta gran laguna porque la descentralización ha tenido lugar en muchos lugares con recursos financieros y hay una serie de instituciones que tienen que entenderse y también tienen que abordarse. Hay también una laguna en términos de transparencia, en la rendición de cuentas, de integridad. Y también tenemos otra laguna que vemos muy a menudo y que normalmente tiene que ver con la arquitectura de estos ODS. Es lo que denominamos nosotros esta laguna en la política, esta tentación de realizar silos en diferentes áreas políticas. Y vemos también que tienen un impacto contradictorio en el propio sector. Es decir, tenemos una serie de ambiciones y tenemos que identificar si el agua es el ODS, si también tenemos incentivos en otras áreas como la energía, como la agricultura, o quizás también podemos tener otra serie de concesiones o incentivos monetarios que realmente podría ser algo importante. Es decir, vemos que todo esto es muy interactivo, vemos que hay una interdependencia bastante grande y vemos también que tendríamos que tener un objetivo de agua realmente pues que esté dedicado completamente a lo que serían las ODS, que nos lleve adelante y que aporte un crecimiento dentro del perfil de la agenda. Se necesitan sinergias grandes, coordinación con dominios interrelacionados, es decir, como trasfondo tenemos aquí muchísimos temas sobre el papel, pero aquí lo hemos dividido entre 4 temas más importantes que vamos a discutir mañana y pasado en la conferencia para dar ejemplos específicos de cómo algunas de estas lagunas pueden realmente obstaculizar estos objetivos dentro de la arquitectura de los ODS. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de saneamiento y agua potable, lo primero que he hablado es del tema de la capacidad de la operación en red, lo cual son temas importantes, pero también hay una serie de financiación inadecuada. Y esto no es un tema que afecte solo a los países europeos. El tema de infraestructura y tienen también otras fuentes de financiación que suelen ser bastante fiables, pero también hay una serie de carga impositiva bastante grande en todo esto y justamente en este momento de crisis necesitamos una consolidación que tiene que venir de la mano de mecanismos innovadores, los cuales comprendan determinadas fórmulas legales que puedan abordar ese colapso de algunas estructuras en países de la OCDE. Es decir, esto no solamente tiene que ver con los países en vías de desarrollo, sino que realmente esto está ocurriendo en este momento casi en todas partes. Luego también tenemos problemas de gestión de recursos hídricos. Se han entablado muchísimas discusiones y se ha hablado de la efectividad de las instituciones que están a cargo de dicha gestión y si realmente han proporcionado los resultados que se esperaba de ella. Estas organizaciones realmente, pues bueno, se crearon, pero evidentemente en ocasiones no tienen el marco político u operativo que pueda apoyarles en todo su trabajo. Tenemos una fragmentación del sector que puede promocionar o puede obstaculizar el reciclado, la reutilización, la falta de transparencia en la rendición de cuentas cuando llega el momento de cumplir con los estándares de calidad del agua. La gestión del riesgo para los desastres. Esto realmente es una recomendación importantísima que la OCDE lanzó el año pasado a nivel de gobernanza, porque es importantísimo manejar información fiable y conocimiento que se proporcione de la información meteorológica y esto tendría que constituir el marco de seguridad para la prevención, algo que puede realizarse a nivel supranacional. Y de estas lecciones que hemos extraído,
y quizás también podemos seguir discutiendo sobre ello en los días venideros. Tenemos que intentar identificar las 12 obligaciones, los 12 indispensables para tener unas políticas públicas claras que puedan apoyar la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Tiene que ver con la efectividad de la gobernanza del agua, con su eficiencia, con el compromiso, con la confianza. Y realmente una vez que hayamos construido estos bloques no quiere decir que los ODS vayan a ser conseguidos a tiempo, pero esto realmente puede hacer que se pongan sobre la mesa todos los temas de la implementación y luego también tenemos una dimensión relacionada con la economía y la política, algo que también tenemos que tener en cuenta. Este trabajo es un trabajo en curso. Esto va a ser transferido a una guía de la OCDE y en los próximos 6 meses va a ser proporcionando a los países miembros y vamos a crear de esta forma un nuevo comité de gobernanza para mejorar las instituciones, para mejorar el marco dentro del sector hídrico. Es decir, tal y como podemos ver aquí en todos estos temas asignados a la responsabilidad, coherencia, datos relevantes con respecto a las políticas, recursos financieros, marcos reguladores, innovación, lo cual es algo muy importante porque no solamente tenemos una dependencia negativa dentro del sector, sino que también existen situaciones en las cuales los marcos reguladores y de gobernanza pueden también llevarnos a la innovación, porque hay una innovación que es técnica y una que no es técnica, y esto es un tema que también deberíamos abordar. Y, por supuesto, tenemos aquí la integridad, la transparencia, la equidad en los diferentes lugares. Vemos también que hay una serie de categorías de usuarios y aquí vemos también que hay una serie de recién llegados que también merecen su atención, que van a generar unas responsabilidades futuras con respecto a esta gestión del agua relacionadas con el coste. Por ejemplo, hay una serie también de directrices para asegurar que la equidad también está asegurada. ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Porque realmente esto es lo que estamos discutiendo en la conferencia y tengo todavía 2 transparencias. Tenemos que reducirlo todo esto en un inventario que incluya simplemente 150 herramientas de gobernanza y directrices divididas en diferentes bloques. Algunas son para la gestión del riesgo, otras van a ser presentadas en los días venideros y esto realmente tiene como objetivo ser algo que esté actualizado de forma vivaz constantemente, de forma que todo el mundo tenga acceso de manera online a lo que se ha dicho, a lo que se ha decidido en términos de gobierno y con respecto a la gestión de la calidad, a cuál ha sido el rendimiento de los proveedores. Y el último punto que quisiera abordar, porque tenemos también una gran relación con el sistema de indicadores más importante, que al final va a ser un ODS. Creo realmente que en los próximos días vamos a hablar en términos de las buenas prácticas que han sido ya testadas de forma piloto y que nos ha llevado a la implementación de una ODS que también tienen que ser verificadas y revisadas. Tienen también que ser posibles de ser reproducidas, porque esto pueden constituir indicadores de cómo hacer algo y sabemos que ya se han entablado muchas discusiones acerca de cuáles son los objetivos que tienen que estar relacionados con este objetivo mayor del agua, pero cuando nos estamos hablando de la gobernanza es mucho más difícil medir esto y, por definición, tenemos que hacerlo de forma que lo dividimos en áreas, porque hay un área de soberanidad, hay un área de responsabilidad política que no puede medirse realmente de una aportación basada en hechos, sino simplemente bajo un punto de vista de la percepción. Y se ha realizado ahí en curso un trabajo muy importante para construir sobre la base de esa gran cantidad ingente de trabajo que se ha realizado para hacer que este ciclo sea positivo entre el análisis y la identificación de cuáles son los retos y la curva de aprendizaje para que la misma mejore. Estos son indicadores de gobernanza que se están preparando en este momento para el desarrollo de los principios mencionados al principio. Esta sería mi última transparencia. Simplemente decir que aquí estamos definiendo los 3 papeles que tienen que jugar los agentes más importantes, los actores más importantes. Estamos identificando aquí en esta conferencia, vemos que no solamente tenemos al gobierno, a la sociedad civil y a la
zona académica, al mundo académico, sino que también tenemos aquí este silo. Necesitamos silos como, por ejemplo, el del negocio, el de la actividad comercial, y necesitamos, evidentemente, que todo esto se realice de forma colectiva para mejorar la gobernanza. Eso es todo lo que yo quiero deciros y quiero daros las gracias de antemano. Y estoy deseando realmente hoy las sesiones de mañana y pasado también y del domingo. Gracias por habernos traído un poco de esperanza. Y siempre es interesante ver cosas distintas y que pueden dejarnos la sensación de que las cosas no son tan difíciles. Bueno, ahora vamos a dejar paso a Hanna Leckie de la OCDE, que va a hablar de la implementación de las ODS relacionados con el agua, retos de los instrumentos de financiación e instrumentos económicos y el papel de las diferentes partes interesadas. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí en la conferencia de Zaragoza y gracias a Josefina. Una característica distintiva de cómo hacemos las cosas es la utilización de los instrumentos de financiación económicos. Vamos a detallar o discutir en mayor detalle estos instrumentos y desde la perspectiva de la OCDE. En esta presentación vamos a ver nuevas evidencias que demuestran cómo la seguridad del agua es una fuerza motriz para el crecimiento económico. Y también vamos a hablar del valor de los instrumentos económicos, las experiencias de la OCDE con la tarificación de agua, la financiación y la implantación de instrumentos y de herramientas. Tanto la OCDE como la Asociación Global del Agua han determinado que la seguridad del agua es una fuerza motriz para el crecimiento, es un factor causal en el nivel de desarrollo económico, en la variabilidad hidrológica y afecta a todos los países, no solamente aquellos en los que la economía depende fuertemente de la agricultura. Implica la gestión de 4 riesgos del agua, sobre todo la escasez de agua en muchos países, demasiada agua también en otros países como en Asia, por ejemplo, y concretamente los países que pertenecen a la OCDE. También los riesgos derivados de la pobre calidad de agua, sobre todo en China y en África. Y finalmente los ecosistemas y los servicios que proporcionan. Entonces, la seguridad del agua puede mejorar el saneamiento y el acceso al agua. Y también puede mejorar la pobreza y puede mitigar las diferencias de género, las desigualdades de género. También el crecimiento de la población está exacerbando todos los fenómenos extremos derivados de los cambios climáticos. Habrá un incremento del 55% en 2050 de las demandas hídricas por parte de la población debido al aumento de esta. Este gráfico muestra las cuencas fluviales más grandes. El color indica el PIB y cuanto más mirando hacia el rojo, las rentas son más bajas, cuanto más al verde, las rentas son más altas. Aquí se ve la variabilidad y la erosión, la escorrentía, perdón. Pueden ver los países en verde que tienen muy poca variabilidad y muy baja erosión o escorrentía, mejor dicho, y sin embargo vemos que los países en naranja generalmente son los que padecen una variabilidad climática más grande y que tienen a su vez problemas relacionados con el agua. También hay mecanismos de asignación que tienen que ver con la mejora de la seguridad del agua, pero al mismo tiempo el cambio climático también puede cambiarlos, aumentando la variabilidad hidrológica y los riesgos hídricos.
Una cuestión que sigue estando allí, que es clave, es cómo podemos mejorar esos instrumentos económicos y cómo hacer que en el futuro los instrumentos económicos puedan ayudar a los países que más lo necesitan. Hay varios instrumentos económicos que pueden ayudar a la mejora y la financiación de la seguridad del agua. Por ejemplo, los instrumentos que nos da el mercado, los instrumentos comerciales, cantidad y calidad, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Luego están los instrumentos que no pertenecen al mercado, que también pueden ayudar a compensar las externalidades, como por ejemplo las cargas derivadas de la contaminación y de la extracción. También la tarificación del agua, el pago por los servicios de los ecosistemas, la certificación o la ecocertificación, así como los esquemas de seguros. Por ejemplo, hay ejemplos en Quito o Ecuador que han sido que han sido casos de éxito en el pago de los servicios por los servicios del ecosistema. A su vez, la certificación y el establecimiento de etiquetas, ecoetiquetas, es un instrumento importante que tenemos a mano que no está derivado del mercado. Y también, por ejemplo, la cuestión final, la de los seguros, los esquemas de los seguros, pues puede haber seguros específicos para países o zonas que están más sujetas a posibles riesgos de inundación o bien riesgos de sequía. El valor de los instrumentos económicos, por ejemplo, es que aumentan las rentas, promueven usos más eficientes, asignan el agua donde crea más valor, también evalúan los beneficios de los servicios o aumentan el valor de los beneficios de los servicios relacionados con el agua. También hay problemas de implantación. Si pensamos en tarificación de los servicios hídricos, hay que pensar que tiene que haber unos servicios de operativos de mantenimiento y que tienen que afectar directamente a las tarifas. Entonces, ¿cómo se utilizan las tarifas en los países de la OCDE? Aquí veis unos gráficos para... Por ejemplo, en muchos casos emplean financiación pública o financiación privada. Las tarifas fiscales, impositivas, mejor dicho, los impuestos de muchos gobiernos no cubren estos gastos necesarios para mantener una infraestructura. Aquí pueden ver en el gráfico, o en los gráficos, que aunque en el pasado ha habido algunas cuestiones que no han supuesto problemas, como los precios de las infraestructuras, que en muchos países ya estaban cubiertas, cada vez hay más demanda y cada vez hay demanda también de nuevos servicios, con lo cual tiene que haber un alargamiento, una ampliación de las infraestructuras o creación de nuevas, y eso no se cubre muchas veces. También tiene que haber una voluntad política. Por ejemplo, hemos visto el caso de Dinamarca, que tiene casos de operativos muy parecidos a los de Italia, pero, sin embargo, Dinamarca consigue una recuperación total de los costes de inversión, mientras que Italia no. Entonces, hemos visto que hay las tarifas del agua, las facturas, son parte de lo que los gobiernos tienen que poner en marcha de una manera justa y equitativa en distintos países. La referencia permite la comparación o la comparativa de esas tarifas. Es una de las medidas más eficientes para estimular una tarificación justa. Entre los demás instrumentos se encuentran las 3 T's, que son las tarifas, los impuestos, con T en inglés, taxes, y las tarifas, instrumentos y, fiscalidad.
e instrumentos. Entonces, tiene que haber una combinación de las 3 Ts que pueda permitir una buena tarificación. Por ejemplo, hay una planificación financiera estratégica que también debería ser capaz de anticipar las futuras necesidades de financiación con costes de reemplazo, de sustitución, que contemplen, que estén incluidos dentro del presupuesto. También contratos basados en el desempeño, en el rendimiento, que también pueden dar mejor servicio por el mismo precio. Mejorar también la recogida de impuestos para del suministro del agua y el saneamiento. La participación pública también puede ayudar mucho. Es necesario un desarrollo del modelo de negocios para poder pagar un retorno a todos estos servicios. La financiación es necesaria para invertir y poner en funcionamiento infraestructuras, también para hacer funcionar las instituciones. El sector, sin embargo, sigue no teniendo una financiación suficiente. Por ejemplo, hay un precio muy bajo para el agua para riego, o las necesidades en las infraestructuras cada vez aumentan más, o bien también hay una degradación de la calidad del agua. Sin embargo, la OCDE tiene una serie de herramientas para poder salvar esas diferencias financieras. De hecho, la OCDE ha establecido 4 principios en su marco para financiar las cuestiones hídricas o las necesidades hídricas, que son el principio de quien contamina paga. También tiene que incluir actores públicos y privados. A su vez, el beneficiario también tiene que pagar. A la vez, sobre todo en los casos de escasez, también el uso de la agricultura y la energía tiene que garantizar que las políticas no se contradigan, sino que construyan y se añadan en la construcción. También los 2 primeros principios, por ejemplo, pueden ser conflictivos, el de quien contamina paga y el de quien se beneficia paga. Luego tiene que haber también una equidad, tiene que haber una disminución de las incoherencias entre las políticas concurrentes. Por ejemplo, el uso de la extracción de agua para usos de riego. Hay que identificar también y reformar los subsidios que pueden ser perjudiciales ambientalmente, ahorrando dinero en las condiciones medioambientales. Y también tiene que haber una directriz sobre el pago de los servicios de los ecosistemas. La OCDE ha revisado los subsidios o las subvenciones perjudiciales en Rusia y en otros países. Los mensajes clave que quisiera transmitirles son que conocemos que los instrumentos económicos son esenciales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible sobre el agua. También hay una serie de problemas a la hora de ponerlos en práctica. Es necesario realizar un análisis económico robusto para documentar los costes y los beneficios y establecer los hechos para poder poner en marcha una política más relacionada con las necesidades. Bueno, estoy encantada de haber podido dirigirles la palabra y aquí tienen mis datos de contacto. Estaré encantada de poder contestarles a cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ya veis que hemos traído bastantes personas interesantes para que nos puedan dar sus impresiones. Y Hanna nos ha comentado la perspectiva de la OCDE, interesante también. A lo mejor los ponentes luego pueden comentar las dudas que les surjan. Ahora tenemos el turno de Elisa Tonda, que ha estado en nuestras conferencias antes.
ya conoce perfectamente cómo funcionan y va a hablar de la implementación de los ODS relacionados con el agua, retos de la tecnología y papel de las diferentes partes interesadas. Hola, buenas tardes. He estado simplemente en una conferencia ya, no en las demás. ¿Me hace ya formar parte de la familia de las Naciones Unidas? Bien. Con esta presentación lo que tengo que decir, y también comparto el mérito de todo lo que voy a presentarles con mi colega Susan de Unido, que está sentada allí al fondo y que va a hablar más en la sesión del sábado. Entonces, queremos resumir algunos de los resultados de la investigación. Les voy a prometer no entrar en detalles en cuanto a los detalles de un documento de 50 o 70 páginas, así que voy a entrar solamente en lo que puede ser útil para nosotros en los siguientes días que tengamos. Estamos en otro proceso, sí, que está relacionado con los medios de implantación, especialmente la tecnología que está teniendo lugar dentro del sistema de las Naciones Unidas, y después tendré la ocasión de hablar de una perspectiva más consolidada. De modo que voy a empezar haciendo un seguimiento, yendo un poco hacia atrás en el tiempo para ver cómo se empezaron a formular las políticas en la conferencia de Río +20 y qué es a qué nos han llevado esas conclusiones, y después haré un seguimiento sobre los elementos del paisaje que hemos identificado que tienen que estar en el documento base en términos de retos u oportunidades tecnológicas, y a partir de ahí voy a dejaros algunos deberes que creo que tienen que hacerse para ese documento base, y voy a intentar identificar algunas respuestas a las preguntas que surgen a raíz del análisis del documento base. Como les he indicado, la tecnología está claramente identificada en la conferencia de Río +20 como uno de los elementos clave y de los instrumentos clave que además asentaron dos informes complementarios que firmó el secretario general y que dieron lugar a 8 talleres, las sesiones 67 y 68 de la Junta General. Esta cuestión ha penetrado el trabajo de grupo de la tecnología que está dentro del objetivo 17. Y como podemos ver, la tecnología es transversal a varios objetivos y se refleja también en distintos objetivos que están en la propuesta actual de la agenda posterior a 2015. Lo que hemos oído antes en la presentación de Joaquín, el párrafo 118, del 118 al 126 del informe de síntesis ante el secretario general, secretario general de la ONU, refuerza la importancia de la tecnología en la agenda posterior a 2015. ¿Qué hemos visto cuando hemos empezado a intentar establecer un contexto de dónde nos encontramos hoy en día en términos de tecnología y las necesidades tecnológicas que hay que satisfacer? Voy a comenzar haciendo un primer comentario. La investigación en la literatura ha aportado mucha información sobre tecnología en general,
también información sobre tecnología de la energía, que es un poquito que nos da problemas a la hora de buscar ciertas pruebas históricas que sean pertinentes específicamente a la dimensión de la tecnología aplicada al agua, para garantizar que reforzamos el acceso a la información en un aspecto que es extremadamente pertinente al debate que estamos realizando estos días. Bien, un análisis más pormenorizado les demostrará claramente que allí donde la tecnología se desarrolla, y esto ocurre sobre todo en países desarrollados, hay también información sobre patrones desde los países desarrollados a los países en desarrollo, y en paralelo a esto, este flujo sigue generando una distribución muy desigual y una respuesta muy desigual para responder a las necesidades tecnológicas de los distintos países. Y, por supuesto, por no hablar de la innovación tecnológica y la cultura en los países en desarrollo y las comunidades indígenas. Hay muchas cuestiones que están empezando a poblar nuestro paisaje. ¿Por qué estamos hablando en este contexto sobre la importancia de la tecnología y el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la adaptación tecnológica, la difusión tecnológica? Todos estos elementos serán parte de la constelación del debate que queremos mantener. Si vamos a la literatura, hay una clara asociación entre la tecnología y una serie de conceptos positivos, sean desarrollo económico, porque la tecnología es un ingrediente muy importante de la mejora tecnológica. También lo mismo se puede decir de la mejora medioambiental. La tecnología es un aspecto importante a tener en cuenta y en lograr. Sobre todo también en el uso de los recursos naturales para la reducción de la presión en los recursos naturales. También en la mitigación de la pobreza o en los requisitos cada vez más restringidos para los productos, también hablando de la seguridad alimentaria. También hay una solución tecnológica que responde a esto. En la inversión de capital, cuando la tecnología se pone en marcha, hay una gran colaboración de las distintas partes asociadas que se movilizan a la hora de crear oportunidades en torno a la tecnología en sí. En cuanto a las soluciones sostenibles, ¿cómo se nos ocurren soluciones? Una cosa es poner un parche a un problema, pero hay que ver el problema de una perspectiva, de una forma de verlo de una manera más global, más holística. Así, si vemos los numerosos desafíos que surgen a partir de la investigación, seguimos viendo que hay cajas vacías. Muchas veces no vemos las expectativas para poderlos encontrar a todos ellos, de modo que espero realmente que la discusión o el debate de estos días pueda arrojar cierta luz sobre esta cuestión. También hay que hacer una distinción entre los distintos tipos de retos que surgen a partir de un debate. Por ejemplo, los asociados a las formas de implantación o de puesta en práctica, por ejemplo, el acceso a la financiación o a una financiación continuada para mantener una solución tecnológica concreta, así como la existencia de incentivos que puede que no sirvan para estimular la implantación de soluciones tecnológicas, así como también la ausencia o la debilidad del marco de gobernanza que puede impedir la implantación de soluciones tecnológicas. También deberíamos hablar de la ausencia de capacidades, de comprensión, de destrezas que no solo limitan u obstaculicen la identificación de la solución tecnológica, sino también de su adaptación y de su funcionamiento.
El siguiente conjunto, que no es realmente un conjunto muy claro, pero algunos de ellos los queremos mantener en este debate porque tal vez están menos directamente correlacionados con las cuestiones que hemos visto en las presentaciones anteriores. Por ejemplo, el acceso a la información sabiendo que hay soluciones para seleccionar cuál es la más adecuada para cada caso, asegurándonos de que hay una clara conciencia por parte de las comunidades acerca de ciertas soluciones, o de algunas de ellas por lo menos, o los desafíos relacionados con los riesgos relacionados con el agua o los riesgos tecnológicos, también los retos adicionales que están relacionados con las barreras culturales, la concienciación o la cultura de cada zona. También la capacidad de absorber esas soluciones tecnológicas, porque a lo mejor son parte del sistema, pero no se han diseñado para implantar una solución o para ponerla en práctica. También está la cuestión de los derechos de propiedad intelectual asociados a cada solución tecnológica y la gobernanza asociada a la tecnología. Permítanme terminar mi presentación resumiendo algunos de los deberes que me gustaría que los participantes debatieran mañana en las sesiones que vamos a tener. El informe ante el secretario general de la ONU habla de las acciones a emprender relacionadas con la tecnología, pero más específicamente con un esfuerzo para establecer una plataforma global en línea que complemente iniciativas existentes. Necesitamos la plataforma de facilitación global de la tecnología. Y luego otra cosa que me gustaría también que discutieran es que si tiene sentido realizar esfuerzos en el dominio o el campo concreto de la tecnología. ¿Estamos, de hecho, haciendo lo correcto? ¿Estamos mejorando esa tecnología? Otra presentación me ha precedido, pero también pienso que deberíamos tener una voz única en los distintos procesos porque hay algunos procesos intergubernamentales que hemos comentado en las presentaciones anteriores y cómo los debates que vamos a tener en estos 2 días pueden ayudarnos a tener una sola voz, una voz coherente en los distintos procesos, incluso cubriendo los distintos temas que vamos a tratar hoy, y cómo estas cuestiones o procesos son sinérgicos unos con otros, cómo abordan, mejor dicho, problemas comunes. Y permítanme concluir haciendo una mención a los instrumentos, a las herramientas. Josefina se va a enfadar conmigo, pero tengo que referirme a algunas de las herramientas específicas para abordar algunos de los retos. Realmente me ha costado bastante elegir unos pocos porque hay muchos, pero bueno, yo creo que hablaremos de ellos en estos 2 días que tenemos por delante. Pero lo que creo que es muy importante es que reflexionemos y analicemos la necesidad de comprender cuáles son los retos, especialmente cuáles son los que están por delante, los prioritarios, de modo que nos puedan ayudar a enmarcar un debate, cómo escalar y cómo replicar esas soluciones tecnológicas, y cómo lo hemos venido haciendo hasta ahora, y cómo responder a las necesidades tecnológicas. Es un desafío que sigue dejando muchos parches sin resolver, que es una cuestión muy heterogénea, porque en algunos sitios sí que está bien implementada, en otros no. Y mi última diapositiva simplemente es una referencia donde pueden encontrar toda la información que necesiten. Desgraciadamente no está en la diapositiva el vínculo hacia a la caja de herramientas que quería presentarles, pero estoy segura de que no podremos mostrar todas las herramientas que hay ahí a disposición, porque hay muchas, pero por supuesto ustedes serán más que bienvenidos si quieren poner alguna contribución, alguna herramienta más. Podéis ver que tenemos presentaciones muy buenas, distintas de lo que podríamos haber esperado al principio, pero creo que
Bueno, usted lo ha mencionado muy brevemente, pero creo que es muy importante la cuestión de quién desarrolla la tecnología, quién la usa, los usuarios. También la cuestión de los incentivos, es decir, cómo se desarrolla y cómo se usa la tecnología. También creo que tenemos que hablar de esto, junto con la cuestión de los instrumentos tecnológicos. También la cuestión del vínculo institucional. Es muy importante saber qué plataforma hay ahí. Bien, tenemos toda esta información sobre la mesa en cuanto a los retos para la tecnología, las herramientas de desarrollo de capacidades, etcétera. Y en la conferencia tenemos el aspecto de las herramientas, pero también tenemos los temas. Tenemos que crear una serie de temas, una serie de metas. Y ahora tenemos el panel de respuesta. Ahora vamos a tratar cómo estas herramientas y estas presentaciones tienen sentido para los temas clave de los ODS relacionados con el agua, los ODS propuestos. Bien, para ello voy a pedir a mi compañero de la FAO, Jean-Marc Forest. La FAO ha sido la organización líder en los ODS relacionados con el agua. Así que, Jean-Marc Forest, tienes la palabra y quisiera que expresaras tu reflexión al respecto. Bueno, gracias, Josefina. Y agradezco, la diferencia entre dar una presentación, ser un ponente y un panelista es que el panelista habla de lo que quiere mientras está sentado. El otro lo hace de pie. Bueno, simplemente quiero centrarme en el tema de la gestión de recursos del agua. Antes hemos estado escuchando las presentaciones y preparándonos para este debate sobre el enfoque de la escasez del agua y la gestión del agua. Quiero es que nos centremos en los retos y en los nuevos problemas que surgen, pero creo que también tenemos que ser optimistas porque estamos a comienzos de un año muy importante, así que yo también quisiera hablar de oportunidades. Antes, esta tarde, hemos escuchado presentaciones muy elocuentes y quisiera volver a la cuestión del objetivo de los ODS relacionadas con el agua, concretamente con respecto a la escasez del agua. Estamos en circunstancias realmente excepcionales. Por primera vez, el agua va más allá de los objetivos que conocemos desde hace muchos años, del WASH y del suministro del agua y el saneamiento. Los países han aceptado contemplar el agua desde un punto de vista o considerar el agua desde un punto de vista más amplio, incluyendo la contaminación y otros temas anejos. Realmente cuando he visto a las personas hablando del WASH, tengo que decir que sentía celos, porque va a suponer un cambio para nosotros, porque como país hemos aceptado comprometernos con una serie de objetivos, pero hubiera sido mucho más fácil para nosotros simplemente implicar a las distintas partes interesadas y ya está, pero sin tener objetivos o metas internacionales. Ahora quisiera simplemente hacer un paralelismo con el objetivo número 2, el de la seguridad del agua, de los alimentos o seguridad alimentaria. En el pasado hablábamos de reducir o incluso erradicar el hambre. Bueno, luego hemos hablado de la agricultura sostenible. Yo creo que es interesante ver cómo los países están recogiendo las tres letras ODS, Objetivos, Desarrollo, Sostenibilidad, de una manera muy, muy seria. Antes, las presentaciones, tengo que decir que han sido muy interesantes, han sido excelentes y quiero felicitar a los ponentes por ellas. Pero he ido escribiendo algunas cuestiones clave. Por ejemplo, la gestión de los recursos hídricos no siempre ha encontrado un vínculo fácil con las cuestiones WASH. Y
Hay veces que hemos bordeado un poco estas cuestiones, pero que ahora van ganando en claridad. Hemos visto a muchas personas comentando cuestiones sobre el suministro del agua, de cómo se usa el agua para usos mucho más allá del agua potable, del agua de boca. Y también pensamos que, por otro lado, los esquemas de riego tienen muchos más usos, aparte de los usos domésticos. La cuestión de cómo gestionamos todos estos cuestiones es importante. A mí me gusta mucho hablar del gobierno o gobernanza, según cómo se traduzca. Creo que ha sido interesante, muy bueno, de hecho, comentarlo, y creo que nos plantea muchas cuestiones buenas para la reflexión, y también hablaría de la cuestión de la coherencia en las políticas. Cuando hablas de la gestión de los recursos hídricos, hay que incluir a todos los sectores, y hay distintos modelos de políticas y pensando en estos sectores. Pero claro, surgen muchas problemáticas cuando lo abordas desde el punto de vista de la gestión del agua, la asignación de recursos hídricos, etcétera. Así que creo que se han hecho muchos progresos en el pasado más reciente para reconocer la importancia de estos sectores y para reconocer a distintas partes interesadas en todo el proceso. Otro punto también es el de los instrumentos económicos. Es una cuestión muy conflictiva y difícil. He leído algunas cosas que me han gustado. Las cuestiones de implantación. Creo que tenemos todos los problemas y todos los retos allí, pero también hay buenos principios y buenas bases económicas, pero tenemos realmente problemas y retos muy importantes de puesta en práctica, de puesta en marcha, de implantación. Entonces, ahora espero poder hablar de ello tranquilamente durante estos 2 días. Con respecto a la tecnología, me ha satisfecho grandemente el haber oído hablar de tecnología, porque efectivamente a lo mejor es una cuestión un poco externa al agua, pero está totalmente imbricada en la cuestión del agua. Entonces, sobre todo en la agricultura, cualquier cosa que hagamos para mejorar la eficiencia y la productividad de la agricultura, por supuesto que tiene que ver con el agua y con los usuarios hídricos y el entorno, medio ambiente, mejor dicho. Entonces, la tecnología con respecto al agua también debería ser más allá del agua. Y finalmente, con respecto a los grupos de mañana, también creo que deberíamos hablar de deberes. Muy rápidamente, para las empresas, me gustaría escuchar cuál es el papel de las empresas, cuál es la inversión responsable que pueden hacer en la gestión de un recurso como es el agua, que puede ser muy escaso. En algunos casos, también las directrices de voluntariado, etcétera. Eso me gustaría también hablar. Hablando de la sociedad civil, es un grupo muy grande, y desde la perspectiva del género y de los jóvenes, por ejemplo, ¿qué retos plantea el agua y la escasez de agua? ¿Cuáles son las cuestiones más importantes o las cuestiones cruciales a este respecto? Y también cuando hablamos de consumo del agua, cuando hablamos de agua, de los productores, de la agricultura, de los usos, y cuando hablamos del consumo del agua, ¿cuál es el papel y la responsabilidad de los que consumen los productos que producimos? Y por el lado de los académicos, de los científicos, creo que es importante también salvar esas diferencias que hay en las políticas. Es un tema muy interesante para debatir. Y finalmente, también con respecto a los gobiernos, podríamos hablar de la gobernanza de los gobiernos, o del gobierno más bien, para distinguirlo del tema político. Entonces, también tenemos que hablar de la dificultad política de gestionar la escasez. Es una cuestión extremadamente difícil o de extrema dificultad, pero ¿cómo gestionamos la escasez? En el pasado teníamos más agua para menos gente y ahora tenemos que dividir menos gente entre más personas. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Aquí podemos ver que hay muchísimo trabajo, muchísimos deberes que hacer para vosotros, muchísimos temas encima de la mesa. Muchísimas gracias, Yanmar, porque realmente sí que has podido introducir toda la temática dentro de la discusión. Y ahora vamos a dirigirnos a Natalia André y Didier Aleli. ¿Y los dos vais a hablar o...? Bueno, yo creo que yo voy a empezar. Ya sé que no lo tenéis fácil porque ya tenéis la presentación de José, entonces sí, lo hemos discutido y bueno, no va a haber ningún problema. Sí, primero quiero daros las gracias por poder estar aquí y para poderos dar una serie de consejos o proporcionar una serie de puntos de inflexión. Simplemente quiero presentar todo esto diciendo que todo este tipo de objetivos OMS han experimentado cierto progreso, pero realmente yo creo que hay una serie de grandes disparidades existentes y esas disparidades existen entre países, dentro de los países, entre lo que sería la higiene, el saneamiento, es decir, y vamos realmente en este momento a abordar estos temas. Es decir, tenemos que ver cómo los instrumentos y herramientas abordan este tipo de disparidades, ¿no? Sí. Y simplemente vamos a mencionar la resolución sobre el saneamiento del agua universal. Ha resultado ser crucial para todas las discusiones que hemos entablado, pero también ha destacado una serie de temas que no habían sido abordados dentro de las ODMs, incluyendo, por ejemplo, la calidad, la seguridad, la disponibilidad, la efectividad. Por lo tanto, vemos que tenemos una larga historia en lo que es la monitorización o seguimiento, en el seguimiento de las directrices, de forma que nosotros realmente hemos elaborado una serie de informes a este respecto. Tenemos también el informe CLAS, el cual se ha mencionado ya en alguna documentación comentada aquí, y creo realmente que es extremadamente relevante para algunas de las discusiones que tienen que entablarse hoy, esta tarde, para las personas aquí que asisten a todo ello. Tenemos una evaluación global del saneamiento del agua potable. Es un informe que ha hecho una evaluación en 94 países, se produce cada 2 años, se elabora cada 2 años, y la diferencia es que realmente está dividido en países y son países que han organizado una serie de reuniones de agentes sociales para poder elaborar sus valoraciones y cubre temas que ya han sido discutidos como la monitorización, la financiación, y lo cual ya se ha mencionado previamente. Y podemos ver los diferentes estatus que ostentan los diferentes países. Por ejemplo, en Brasil tenemos casi un 80% de la financiación para este saneamiento y para el agua potable. Vemos que en otros países solamente se dispone de un 5%, es decir, la diferencia resulta sustancial. Por lo tanto, los retos más importantes hemos estado trabajando en ellos y hemos recibido todo el input del ciclo de saneamiento. Ya se ha mencionado hasta ahora, no solamente estamos hablando, por ejemplo, del contenido, sino también estamos hablando del tratamiento, de su desecho, de su conexión segura, de su acceso seguro, del agua residual. Y vemos que estamos trabajando con una serie de directrices que nos dicen cuáles son los indicadores de los cuales tenemos que hacer un seguimiento para todo esto. Luego, el acceso al agua segura, algo que ya se ha mencionado también previamente. Y vemos que esto es importantísimo, sobre todo en comunidades pequeñas, en zonas rurales, y también la presentación del agua segura dentro de los que son los hábitos en el hogar, arrojando también una serie de acceso a determinadas estimaciones y valoraciones. Y después lo que también estamos incluyendo es incluir los aspectos del agua segura de forma que podamos proporcionar realmente estos ODMs a todas aquellas personas que necesiten este importantísimo acceso al agua. Hay otro reto clave
en el que estamos trabajando es en toda esta higiene y saneamiento más allá de los hogares, en las escuelas, en servicios públicos, servicios municipales, y vemos que ya, como se ha mencionado previamente, todavía no se ha hablado acerca de esto dentro del ámbito político, lo cual está bastante sorprendente. Después tenemos la higiene, lo cual también ha sido mencionada anteriormente, y vemos que necesitamos trabajar en ello muchísimo. Y finalmente la financiación y la monitorización o seguimiento. Estamos trabajando realmente en una cooperación muy estrecha con otros equipos. Sí, muchas gracias. Con respecto a la financiación, todos estamos de acuerdo, fijándonos en las cifras, que no hay una financiación suficiente dentro del sector. Esto es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo. Y tal y como Aziza ha mencionado antes, muchos países tienen dificultades con su gobernanza porque hay una financiación que es inadecuada o insuficiente. Y también hay una gran pregunta, una gran cuestión que usted ha mencionado antes, esta división entre, es decir, cuál es la carga que tú puedes poner en los usuarios, o cuál es la carga, cuánta carga puedes poner en los contribuyentes con respecto a ese dinero extra que hay que aportar. Y tal y como se ha mencionado, no solamente es una regla que se pueda aplicar en todas partes, pero la gran dificultad es que para elaborar una buena imagen de la situación dentro del país, todos sabemos que en el informe Glass, más allá de un 70%, más de un 70% de los países decían que necesitaban más financiación para este sector, pero cuando te fijas en los datos que ellos emiten, tenemos más o menos que la mitad de ellos comunican unos datos acerca de cuánto, no comunican datos acerca de cuánta financiación entra en el sector. Y si nos fijamos realmente en estos detalles, vemos que hay muy pocos que comuniquen realmente información sobre las 3 T's, lo cual nos muestra que es muy difícil el tener una imagen definida de la financiación del sector. Y para nosotros esto va a ser muy importante para establecer un sistema, una metodología que puede ser reconocida por todo el mundo, tal y como ha sido hecho, por ejemplo, en el sector sanitario, para saber exactamente cuál es la situación precisa. Es muy importante tener esa imagen detallada, porque así podemos saber dónde están las lagunas, los vacíos, y probablemente haya partes, por ejemplo, en sectores especializados con muchísimos agentes sociales, hay algunas áreas del sector que realmente están abocadas al colapso, y muy a menudo estamos hablando, por ejemplo, de esto a nivel urbano, y no es la responsabilidad de nadie a veces. Así que es muy importante llegar a ese nivel de detalle con un trabajo para el cual hemos desarrollado una metodología en la cual lo que tenemos que hacer es identificar la financiación del sector, pero también hay otras iniciativas y va a ser muy importante. Eso es algo para mañana, el fijarnos realmente en lo que podemos hacer para mejorar el seguimiento de la financiación del sector, su monitorización. Y la última es acerca de la monitorización o seguimiento. Todo el mundo está de acuerdo que se necesita reforzarlo tanto a nivel nacional como a nivel global, teniendo en cuenta especialmente que hay nuevas áreas que tienen que monitorizarse, las que tienen que hacerse un seguimiento con los nuevos indicadores que se han sugerido para esta agenda post-2015. Y es importante también tener en cuenta que esas nuevas áreas, pero también asegurarnos de que la nueva generación de monitorización tiene que ser simple, comprensible, y en los países es fácil de decir, pero no necesariamente va a ser fácil de implementar. Pero tenemos también que tener en cuenta que esto es añadir una carga sobre los gobiernos, y necesitamos también ser realistas acerca de este tema. Necesitamos también garantizar que esta monitorización, seguimiento, puede constituir el eslabón entre la monitorización nacional y la global. Tenemos que garantizar, necesitamos asegurarnos de que están alineadas, porque si no, y ese era el caso, por ejemplo, para el GBP, durante muchísimo tiempo hubo unos resultados mal entendidos, estos resultados a nivel global, a nivel nacional, una especie de confrontación, y cuando vamos al detalle ya podemos ver cómo podemos defender nuestros argumentos. Tenemos que hacer una comparación
Y hay algo que es muy importante, que no hemos hecho mucho a nivel global y realmente yo diría que tenemos una serie de derechos, vamos a decirlo en plural, con respecto a este saneamiento. Y creo que va a ser muy importante detallar estas disparidades con respecto a estas cuestiones relativas, estas preguntas relativas a la igualdad o la desigualdad, la equidad, la falta de la misma, que estos grupos tienen que abordar. Creo que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por suscitar el tema de la monitorización. Es un tema que realmente pues, no habíamos pensado incluir en la conferencia porque creemos que es un tema que en sí mismo se da por hecho que existe, pero sí que realmente está relacionado con todo esto con respecto a la gobernanza tal y como tú lo has hecho. Y ahora, John Hardy, nos vas a hablar acerca de cómo todo esto cobra sentido con respecto al riesgo. Sí, muchísimas gracias, Josefina. Muchísimas gracias por esta reunión también organizada y por la bienvenida tan cordial. Tal y como puedes imaginarte, yo estoy trabajando en la oficina de la ONU para la reducción de riesgos y estoy muy contento de ver que este tema de la gestión de riesgos constituye una amenaza importante y ha sido incluida dentro de este evento de la década. Realmente no es muy difícil el explicar un caso, el explicar una situación, por ejemplo, las situaciones que hemos vivido últimamente en Malawi con esas precipitaciones de lluvia tan fuertes que hemos experimentado y también, evidentemente, hay que hacer una evaluación de ello, pero la situación es bastante preocupante y realmente este es un acontecimiento, por ejemplo, en Malawi, en el cual no se ha podido lograr aquellos objetivos que nosotros queríamos a nivel de saneamiento y que era uno de los objetivos dentro del agua. También esto es un tema candente en este momento, porque tal y como anteriores oradores han mencionado esto previamente, los Estados miembros están discutiendo el marco futuro, sobre todo con los tratados de Ginebra, y cuando me marché ayer a las 2 de la mañana había una convergencia por primera vez en 7 objetivos globales de la evaluación de la gestión de riesgo. Y vemos realmente que dichos objetivos estaban dentro de un marco y todo esto nos lleva a un tipo de recomendaciones de las que se va a hablar en el resto de los paneles y que tienen también que ver con estos ODS y que también al final se va a llevar la discusión de la reunión de París cuando se hable de los objetivos de este cambio climático y de la adaptación a los mismos. Josefina me ha pedido que identifique 1 o 2 retos que puedan llevarnos a nuestro compromiso para que en los países empecemos a parar todo esto y para que empecemos a discutir y a comprometernos en grupos con esta acción. Antes de esto, yo simplemente quisiera reflexionar acerca de lo que estamos hablando y acerca también de esta gestión dentro del contexto del agua, porque ha habido una evolución muy importante de todo este tema y de toda esta problemática. Y si nos retrotraemos a hace 15 o incluso nada más 10 años, cuando empezó la década, estábamos hablando básicamente acerca de inundaciones y de sequías, hablando de desastres naturales. Y entonces estuvimos hablando de políticas que tenían que ser abordadas con respecto, por ejemplo, a enfoques estructurales o no estructurales. Y realmente yo no sé exactamente a qué se referían con aquello de proyectos o enfoques no estructurales. Realmente desde aquel momento ya hemos recorrido un camino bastante largo y en este momento estamos hablando de la gestión del riesgo en un contexto con una perspectiva mucho más amplia de lo que significa la palabra riesgo y de la definición de cuáles son las arbitrariedades a nivel tecnológico y a nivel natural que pueden ocurrir. Y realmente vemos que normalmente no utilizamos todo esto dentro del contexto del marco del que nos valemos. Estamos hablando normalmente de un riesgo malicioso, pero también existe el riesgo no malicioso y en ocasiones también tenemos riesgos que incluir como el terrorismo. Es decir, tenemos un espectro amplísimo del que hablar, que abordar. Hay otro aspecto. Y aquí tenemos muchos términos, tenemos muchas cosas de las que hablar, incluso en español. Estamos hablando de adaptación del clima, estamos hablando de gestión, de resiliencia y que no dejemos que esto nos destruya. Por ejemplo, en Malawi tenemos estas inundaciones y tenemos ahí unos políticos que lo que hacen es simplemente centrarse en la forma en la que se construyen carreteras, puentes y realmente esto no cubre los 7 idiomas que estamos manejando allí. Pero vemos que nos estamos centrando
en este tipo de términos y definiciones en este momento. Bien, simplemente vamos a discutir dos retos muy importantes que tenemos que afrontar y discutir estos 2 días. Uno de estos, y esto tiene que ver con nuestro compromiso con la aportación para implementar estos marcos que constituyen simplemente una fracción de todo aquello que queremos alcanzar. Uno es la necesidad de tener esta percepción. A veces esta gestión del riesgo de desastres es algo realmente, es una externalidad en la cual es muy importante, por ejemplo, la toma de decisiones, incluso la inversión dentro de lo que consideramos el agua. Pero también tenemos que asegurarnos de que estamos realmente en un escenario de riesgo que ha aumentado y que realmente tiene que aumentar la inversión que se hace todos los días por parte de los ciudadanos en saneamiento, en acceso al agua. Y yo insisto, estas inversiones son inversiones tanto públicas como privadas, por lo tanto es muy relevante realmente que tengamos aquí estas discusiones con el servicio, con el entorno privado también. Vemos evidentemente que también esto constituye un riesgo en sí mismo, hablar en este momento de la economía, pero vemos realmente que aquí estamos hablando de un 25-20% de inversión pública y el resto queda en manos de inversores privados. Es decir, por ejemplo, cuando hay que construir una carretera, cuando hay que construir edificios, tenemos también que recurrir a esta inversión privada para influir también en la toma de decisiones y para reducir el riesgo en el futuro. Por lo tanto, vemos que tenemos una serie de tasa de decisión que es importante. El acceso al agua es realmente el principio al que tenemos que aspirar, es el objetivo primordial, principal. El segundo gran objetivo que yo quería abordar tiene que ver con la descripción o con la discusión de las herramientas o instrumentos. Hemos realizado un progreso tremendo en los últimos 10 años, poniendo en su sitio las diversas políticas y estrategias. Hay un compromiso político muy importante en las ciudades a nivel local con los alcaldes y realmente si estamos aquí en el punto en el que estamos es debido realmente pues a porque hemos tenido esta caja de herramientas en las cuales hemos podido tener un gran impacto gracias a estos recursos en la economía y lo hemos puesto realmente dentro del contexto de este marco, pero de todas formas estos instrumentos, estas herramientas también suponen un reto importantísimo porque cuando se tiene que tomar una decisión tenemos un espectro muy importante, muy grande de opciones políticas, así que tenemos que decidir una serie de temas a largo plazo, reubicar poblaciones y también tenemos un sistema de gestión con respecto a las inundaciones, a las sequías, reservorios de agua, infraestructuras, es decir, realmente, pues por ejemplo, predicción del tiempo. Tenemos que elegir entre todo este típico de opciones políticas, lo cual es también un reto importantísimo y necesitan las herramientas que van a ayudarles a tomar las decisiones, incluyendo el foco económico. Y estamos hablando de que no estamos hablando únicamente de un beneficio-coste, sino que estamos hablando también de dimensiones sociales y medioambientales. Así que tenemos aquí un espectro enorme a tener en cuenta de eficiencia en la toma de decisiones. Y, por supuesto, también tenemos evidentemente que pensar que siempre va a haber una serie de desastres climatológicos, medioambientales, pero también tenemos que intentar controlar el inicio de dichos desastres y podemos también hacer referencia en los siguientes días a este tema que acabo de abordar. Tal y como pueden ver ustedes, yo ya he hablado de que hay una serie de temas muy relevantes y que hay una serie de agentes sociales incluidos aquí en estas discusiones, sector privado, sociedad civil, mundo académico, gobierno. Y vemos evidentemente que tenemos aquí que implicarnos absolutamente todo. Y simplemente quisiera acabar con una cifra, con un dato. Dentro de este contexto de esta conferencia en Japón hemos hablado, también hemos mencionado antes, lo han mencionado muchos colegas, tenemos cuatro riesgos, los de tsunami, los de ciclones, los de inundaciones y el cuarto es que no me acuerdo ahora. No hemos hablado realmente de lo que sería la sequía porque los países
no miden los impactos de la sequía en su economía. Es decir, no tenemos una información que realmente sí que necesitaríamos, pero si nos estamos fijando realmente en las pérdidas anuales, vemos que estamos hablando de 340 billones, lo cual es lo que muchos países tendrían que ahorrar simplemente para poder continuar con su camino de desarrollo actual en este momento. Esta es la escala de inversión que se requiere en abordar todo esto. Y esto se ha realizado dentro de los esfuerzos que se realizan en este momento. Si nos fijamos ahora en Malawi, el ministro de Finanzas en este momento tiene que disponer de 1.000 millones de dólares después de 2 días después de la crisis, que evidentemente esto no va a llegar de ningún fondo humanitario ni de la ONU, sino que va a llegar del dinero público, por lo cual no van a poder realizar inversiones en el futuro. Eso es todo. Muchas gracias. No voy a comentar nada, habría tantísimas cosas que quisiera comentar, pero simplemente creo que todo este tipo de pensamientos han sido muy, muy fructíferos. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí a mi colega Tomás Tiramba, el cual nos va a hablar de la protección de los ecosistemas y de los retos. Gracias, Josefina. Lo que voy a hacer, y lo voy a comentar en las presentaciones, realmente pues las presentaciones son muy buenas, son la verdad excitantes y tenemos una serie de participantes con un conocimiento muy amplio, pero hay algunas preguntas que tú nos has formulado, es acerca del uso de lo que estamos haciendo hoy. Y eso probablemente nos ayuda a centrar la discusión para los participantes en los 2 días subsiguientes. La primera, las presentaciones tengo que decir que han sido excelentes, y han sido excelentes porque estamos hablando de la calidad del agua, del ecosistema, Josefina, y yo creo que las presentaciones por parte de los gobiernos, las representaciones relativas a la financiación, la tecnología, pues yo creo realmente que son importantísimas porque ha habido mucha negligencia con respecto al tema del agua. Hay de muchísimas formas ha existido esta negligencia, en muchísimos sectores, a muchísimos niveles. Así que en este momento tenemos que hablar no solamente de la cantidad del agua, sino que realmente los retos más importantes están en aquellas áreas que han sido descuidadas, que han sido dejadas de la mano de Dios. Y vemos que las soluciones que se representan hoy son soluciones que lo que hacen es estimular todavía la participación de todos los aquí presentes. Y llevándonos esto al tema de este área, de que es un área que ha sido completamente descuidada, hay un tema fundamental en el cual tenemos que hablar del objetivo de todo esto, el hecho de que sabemos muy poco acerca de la calidad del agua, de cuál realmente es el estándar de calidad del agua y todavía sabemos menos acerca de su impacto en los ecosistemas acuáticos. Sabemos poquísimo y realmente esa es una posición pues, que supone un gran reto para empezar con todo ello. Y realmente tenemos que implementar algo que no entendemos realmente hasta qué punto, cuáles son las tendencias, cuáles son todas estas cosas. Esto va a ser realmente uno de los retos de implementación de los que tenemos que saber más y cuanto antes lo mejor, dentro de un contexto en el que tenemos muy poquitos datos, en términos, por ejemplo, de espacio, pero también en términos de contenido, de parámetros. Y vemos que también tenemos que centrarnos en muchos sectores, pero también con unos gobiernos que en ocasiones no quieren compartir esos datos porque constituyen un reto muy importante a lo que ellos están haciendo y también con gobiernos que realmente dan muy pocas oportunidades para intercambiar información en políticas efectivas, enfoques y demás. De eso hemos estado hablando ahí. También con unos agentes sociales que realmente en todos los niveles tienen un papel importantísimo que jugar en este reto del agua. Estos son algunos de los temas que veo y vamos a seguir con el siguiente. Tenemos aquí el tema de la implementación y temas muy difíciles que abordar
Y aquí vemos realmente que esto está relacionado con la gobernanza y todo se aplican también aquí en términos de marcos insuficientes, de una serie de planificación que ha sido inadecuada. Todos ellos se aplican a la calidad del agua. Son temas que tenemos que abordar y que afrontar, pero también hay algunos aspectos muy excitantes dentro de todo esto de los que no se ha hablado actualmente hasta ahora, que la gente que está dentro del sector del agua quiere realmente elevar el tema, quiere realmente suscitar la pregunta de esta reducción de la contaminación y también quieren eliminar, por ejemplo, el vertido y eliminar al máximo las sustancias químicas existentes en los diversos materiales. Y de repente vemos que ahí tenemos a un gobierno que también tiene que afrontarlo. Es decir, son una serie de retos los cuales lo que hacen es unirnos junto con otros colegas que están más allá del sector del agua, fuera del sector del agua. Esto nos une, configura un eslabón con lo que es el cambio climático, este tema de la calidad del agua. Es decir, son los dos temas que tenemos que abordar y hay una serie también de factores excitantes que tenemos aquí sobre los cuales podríamos trabajar más. Y yo estoy muy contento de tener aquí este objetivo. Y realmente tenemos que prestar más atención a la eficiencia del agua, lo cual está muy relacionado con la calidad de la misma y está incluido en la agenda. El tratamiento del agua también es importante, otro tipo de elementos interrelacionados con ello. También la reutilización del agua residual. Y creo que realmente estamos ante un tiempo muy excitante en el cual vamos realmente a poder utilizar mejor nuestros recursos hídricos y tenemos muchas herramientas que utilizar, muchas más de las que hemos hablado ya para abordar. Y quiero hablar ahora de las herramientas también, de los instrumentos. Sí que tenemos muchísimas, también en la ONU tenemos muchos equipos. Tenemos también, por ejemplo, la evaluación de la calidad del agua. Tenemos muchos otros equipos que están desarrollando una serie de casos de estudio, tal y como hemos visto. Pero realmente es importante que sepamos si, por ejemplo, ese agua está lista para su uso y también si hay estrategias que lo posibiliten. Y eso es algo que los participantes tienen que pensar. Y yo creo que mi colega ya os ha dado unas pocas ideas acerca de cómo abordar este tema para fijarnos en las herramientas disponibles, pero lo más importante es cómo podemos ajustarlas de forma que nos puedan ayudar a obtener los ODMs. Bien, simplemente, realmente la primera expectativa que yo tengo es el poder conocer cuáles son los países y agentes, lo que están haciendo los países y los diversos agentes sociales en este tema del reto de la calidad del agua. Y vemos que, espero que durante esta conferencia, durante este año, en los diferentes mítines que tenemos, podamos hablar sobre este tema más y pensar, que es algo más importante, cómo podemos elevar la capacitación y la tecnología con la que vamos a tener que trabajar, lo cual nos va a ayudar a conseguir el reto deseado. Y estoy segura de que los participantes también realmente saben lo que está haciendo ONU Agua. ¿Y cómo lo llamas, Jens? La actividad, el sistema de información de actividades de ONU Agua, sí. Y tenemos que compartir realmente esto con el resto de las agencias, con el resto de los participantes y demás. Y espero realmente que estas discusiones tengan lugar muy pronto. Y finalmente, el cuarto punto, yo quisiera realmente saber cuáles son los incentivos o las recomendaciones que los participantes aquí tienen en aquellos países para que inviertan más dinero en la calidad del agua y que compartan datos y de forma más importante para que compartan incluso otro tipo de instrumentos. Y espero que pueda recabar algunas ideas sobre esto. Y finalmente vamos a hablar acerca de monitorización. Dentro de ONU Agua hemos desarrollado una iniciativa de monitorización global y, por supuesto, otras propuestas han surgido también. Si realmente no abordas este tema con sus implementaciones, entonces no creo que seamos capaces de ayudar o de negociar muy bien.
y seremos capaces de defender o negociar nuestros ODS. Yo creo que eso es muy importante para la calidad del agua. Eso realmente es lo que yo espero y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, Tomás, tenemos ahora también que monitorizar los medios de implementación, ¿no? ¿Eso es lo que he oído que has dicho? Bien. Bien, me tienta realmente en daros mi herramienta de coordinadora, pero no lo voy a hacer porque ya es un poquito tarde. El propósito, y no voy a daros tampoco la palabra, porque realmente el objetivo de todas estas presentaciones realmente ha sido pues el proponer un esquema y todo aquello que queráis saber, que queráis discutir, se va a hacer mañana. Mañana va a ser vuestro día y es el tiempo, es el momento que vas a discutir y que vais a abordar todo el resto de temas que ya han sido lanzados aquí. Y ya tenemos la pausa café y ya sé que realmente ya he pospuesto el café y tomad el café y volved en media hora. Muchas gracias. Y realmente estoy lista para el aplauso que les vais a dar a nuestros oradores.